Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimar Dimas Crochet. Hoy les traigo esta propuesta que son estos gorritos Beni, que si me siguen en el canal con mis anteriores tutoriales, hemos aprendido a realizar este gorrito, pero con un solo color. La propuesta ahora es realizarlo combinando colores. Pueden hacerlo en 3 colores o en 2 colores, ¿sí? Como es en este caso. A su vez, verán que lo podrán realizar en distintas tallas, ¿sí? No hay problema con eso. Aquí tenemos, miren, para bebés, para niño y para adulto. A su vez, también pueden realizarlo a medida, ¿sí? Que quede justo en la cabeza o diseñarlo para poder realizar un doblez. ¿Ven? Como es en este caso, se hace más largo y se calcula la medida para poder luego doblarlo y usarlo así, ¿sí? Así que vamos a aprender el paso a paso para poder realizarlo, como les decía, en distintas tallas, y principalmente quiero enseñar el tema de cambio de color para que les quede así de prolijo. Miren qué lindo que queda la unión, ni se nota, queda súper prolijo. Bueno, vamos a aprender el tips ideal para que quede así. Vamos a trabajar con puntos deslizados y vueltas cortas. Si me olvido algún detalle en este momento, seguramente lo vamos a ir charlando durante el tutorial. Así que, manos a la obra. Vamos a comenzar viendo los materiales que utilicé. En este caso, usé un cashmilon 100% acrílico de grosor intermedio. Estos son 2 hebras con un torcido muy suave, lo que hace que sea muy elástica la hebra, este material, ¿sí? Luego elegí una aguja número 6,5, bastante grande para este grosor, ¿sí? Utilicen una número 6, 7, 6,50, estaría muy bien. Luego necesitamos una agujita lanera, tijera y centímetro para tomarme las medidas necesarias. Con esto ya podemos comenzar. Ahora vamos a calcular la medida que necesitamos, ¿sí? Eso depende del tipo de gorro que ustedes quieran hacer. Si quieren que sea un gorro caído, como es en este caso, yo no lo voy a doblar y lo voy a usar con la cúspide que sobre en esta parte, ¿sí? En la parte superior de la cabeza, como un gorro caído. Entonces yo tengo de base 22 centímetros, que es lo que mide el largo de un gorro tradicional. También pueden medir ya sea en un gorro ya terminado o en la propia cabeza, así que no hay problema. En este caso tenemos 22 centímetros y el trabajo final es de 26 centímetros. ¿Se entiende? Entonces, esto va a ser un gorro caído. Ahora, si ustedes lo quieren que sea al ras de la cabeza justo, entonces lo vamos a hacer de 22 centímetros, ¿sí? Pero también otra opción es que lo podamos hacer con este borde así para poder doblarlo. También queda muy bueno, ¿ven? Entonces, si yo lo voy a doblar, voy a tener en cuenta esta medida también, ¿sí? Por ejemplo, en este doblez son 6 centímetros, lo voy a tener en cuenta para comenzar el diseño de este gorro, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es hacer una cadena larga de la medida que necesito para el gorro, para calcular cuántos van a ser las divisiones según el color que voy a utilizar, ¿sí? Así que primero vamos a hacer una cadena como para tomar medidas simplemente. Bueno, tenemos entonces en este caso 22 centímetros para un talle adulto. Y le voy a agregar un doblez. Lo quiero hacer que tenga esa solapa para poder doblarlo. Entonces esa solapa va a ser de 8 centímetros. Tengo 22 más 8, 30 centímetros. Redondito, ¿sí? Esos 30 centímetros los voy a pasar aquí. Pero voy a tener otra cosa en cuenta, es que haciendo este punto de puntos deslizados va a tomar, ¿sí? Se va a achicar muchísimo. Entonces
tengo que dejar más o menos un margen de 10 centímetros más para que cuando empiece a trabajar el punto, esta cadena se achique y tenga la medida que necesito, ¿sí? Entonces, teniendo eso en cuenta, tengo 30 centímetros en total con la solapa, más 10 de que voy a dejar de más. Bien, entonces tendríamos 40 centímetros. Vamos a la cadena y lo vamos a medir. La cadena así estiradita, ¿sí? Porque ven que al principio toma. Tenemos aquí 37 centímetros, así que le voy a agregar un par de cadenas más para llegar a 40. Tengo aquí esta tira entonces con 45 cadenas. Bien, ahora voy a decidir si quiero hacer 3 colores o 2 colores. Bien, en este caso vamos a hacer 3. Y el número me da redondo. Miren, tengo 45, divido 3, voy a hacer 15, voy a utilizar 15 cadenas para cada color, ¿sí? Si ustedes lo quieren dividir en 2, en este caso 45 no es número redondo, entonces podemos agregar una cadena más, hacerlo de 46 y lo dividimos en 2, serían 23 y 23. Bien, entonces teníamos 15, 15 y 15. Esta cadena ya no me sirve, vamos a utilizar otra cambiando los colores, ¿sí? Pero esta sí, obviamente nos sirve un montón para sacar cuentas. Entonces tengo primero 15 cadenas de un color, sea este o el que quieran, ¿sí? Ahora vamos a cambiar el color, vamos a utilizar otro, en este caso este gris. Lo primero que voy a hacer es dejar una colita larga para después poder esconderla y vamos a hacer un nudito deslizado, ¿sí? Para comenzar a trabajar, eso lo dejo ahí. Tomo mi cadena, ¿sí? Tengo entonces 15 cadenas aquí. Estoy acá en esta parte, tomo el color nuevo, lo paso por la aguja y lo voy a pasar por el rulito de la aguja, ¿sí? Es un punto deslizado lo que estoy haciendo. Esto que acabo de hacer no cuenta como un punto. Esto todavía no es un punto. Entonces, voy a tomar la hebra y ahora sí voy a empezar a contar y hacer 15. ¿Sí? Miren. Tengo mis 15 cadenas y esta parte, ven que ahora lo ven así como medio flojito. Ahora cuando empecemos a trabajar esto se va a ir acomodando. Pero la idea es que luego aquí nosotros estiramos de esta hebra cuando volvamos a trabajar y va a quedar perfectamente unido, miren. ¿Sí? No se preocupen. Entonces tengo aquí mis otras 15 y voy a hacer lo mismo ahora. Voy a cambiar el color y hago lo mismo, ¿sí? Tomo un nudito deslizado, paso por aquí, trabo y ahora empiezo a hacer entonces las 15 con este color. 1, 2, 3, 4 y así 15. Tengo este primer paso entonces ya listo y ahora lo que hago es una cadena y ya voy a empezar a trabajar entonces los puntos deslizados tomando el rulito de atrás de la cadena. ¿Ven? Tenemos la cadena, esa se compone de estos dos rulitos aquí y un tercer rulito que tenemos por detrás. Ahí es donde vamos a picar, en ese tercer rulito, y vamos a empezar a hacer puntos deslizados por cada una de nuestras cadenas. Hice 14 puntos deslizados. En esta parte lo que voy a hacer es tomar la hebra con la que estoy trabajando, la voy a pasar hacia adelante, hacia mí. Y ahora el último punto, que sería este, el 15, voy a picar. Voy a colocar mi aguja, voy a tener dos rulitos. Y ahora lo que voy a hacer es tomar la hebra del otro color. ¿Sí? Acá voy a estirar, recuerden que esta es la primera hilera, quizás es un poco más confusa con hebras y eso, pero después ya a medida que va creciendo este tejido va a ser simple y muy sencillo. Bien, entonces tengo estos dos rulitos, tomo la siguiente hebra y lo paso por estos dos, ¿ven?
De esta manera el último punto lo hago así, pasando la hebra para adelante y ya tomando el color siguiente. Voy a seguir trabajando entonces con el siguiente color, también haciendo puntos deslizados. Así vamos a hacer nuevamente 14. Llegué nuevamente hasta una cadena antes del final, ¿sí? Y voy a hacer lo mismo, voy a pasar la hebra para hacia mí, hacia adelante. Voy a tomar este último rulito. Tengo los dos rulos en la aguja. Y ahora lo que voy a hacer es tomar el tercer color. Si tomo el tercer color y hago lo mismo, miren, lo paso por los dos, hago el punto deslizado y luego voy a comenzar a trabajar los puntos deslizados con este color. Tomando entonces el rulito de atrás, recuerden, y sigo con los puntos deslizados. ¿Ven el movimiento que yo hago con la aguja? Lo giro para poder enganchar, ¿sí? Esto porque es la primer hilera en donde tenemos las cadenas y tenemos que tomar el rulito de atrás. Pero después, bueno, van a ver cómo vamos avanzando y va a ser más fácil, ¿sí? Pero es muy fácil de todas maneras porque giramos el ganchillo y podemos tomarlo muy bien, ¿sí? Bueno, así hasta el final. Llegué al final, hago una cadena, giro y ahora voy a empezar a trabajar entonces una segunda hilera en la cual vamos a realizar también puntos deslizados pero en canalé. ¿Qué significa esto? Que vamos a tomar solo un rulito de la cadena, el rulito que está más alejado nuestro, ¿sí? Este rulito, esperen que tome mal. Ven, de esta manera voy a comenzar entonces a hacer puntos deslizados en canales. Miren, voy tomando solo un rulito de la cadena, ¿sí? Solo un rulito y hago el punto deslizado. Esto lo vamos a trabajar así siempre, ¿sí? Ahora lo que les voy a enseñar es cómo realizar la cúspide, las vueltas cortas para ir generando esta forma de gorrito, ¿sí? Pero el punto es exactamente lo mismo. Miren, de paso, llegué aquí. Estamos a un punto menos del final, ¿sí? Siempre vamos a parar ahí, en un punto menos del final. Aquí hacemos lo mismo, pasamos la hebra hacia adelante, picamos en este último, tenemos los dos rulitos en la aguja, tomamos color nuevo y pasamos por los dos, ¿sí? Y luego voy a volver a trabajar exactamente igual pero con el siguiente color, ¿sí? Esto lo vamos a hacer aquí y en el tercer color. Si ustedes están trabajando con dos, bueno, lo harán 2 veces. Si trabajan con 3, esto lo van a tener que hacer 3 veces. Estoy llegando al final y lo que voy a hacer es realizar puntos deslizados hasta 2 cadenas antes del final, ¿sí? Ven, acá tengo 1 y 2. Estas 2 las voy a dejar sin trabajar y voy a terminar esta hilera, ¿sí? Que sería la segunda, en esta parte, ¿sí? Estamos formando la cúspide con vueltas cortas. Entonces, acá lo termino. Voy a realizar una cadena, voy a girar y voy a volver a trabajar exactamente igual que como hice esta segunda hilera, ¿sí? Tomando en canalé y haciendo puntos deslizados. ¿Estamos? Así vamos a ir cambiando el color cuando corresponda y vamos a llegar al final. Estoy aquí en el final entonces de esta tercer vuelta, ya estamos, ¿sí? Hice la primera toda completa, luego volví hasta este sector, ¿sí? Fui hasta este sector, 2 cadenas antes y volví. Esta es la tercera vuelta.
Ahora vamos a empezar una cuarta. Pero antes les quiero indicar un tip. ¿Qué es? Cuando trabajamos así con muchas hebras, lo que va a pasar es que quizás se nos empiecen a enredar un poquito. Entonces, lo que recomiendo en este caso es que a medida que van haciendo 2 o 3 vueltas, vayan acomodando el tema hilos. ¿Ven? Por ejemplo, ¿ven acá que se formó toda una torzada? Bueno, voy a pasar, ven, este es mi ovillito que estoy trabajando. Y lo voy a desenredar. De esta manera es más fácil que luego tengamos un montón y tengamos que desenredar todo, ¿ven? Con 2 vueltitas ya lo desenredé. Así con todos los colores, ¿bien? Bueno, estamos aquí. Esta es la tercera vuelta. Ahora vamos a empezar una cuarta. La cuarta es lo mismo. Cadena, giro y empiezo a trabajar puntos deslizados. Cambiando el color cuando corresponda. Hasta llegar aquí al color mostaza. Llegué aquí a esta parte en donde estamos haciendo las vueltas cortas y voy a repetir lo mismo que acabo de hacer en la anterior, ¿sí? Voy a llegar hasta 2 cadenas antes, ¿sí? Con los puntos deslizados voy a dejar estas 2 sin trabajar, levanto una cadena, giro y vuelvo a realizar entonces una hilera de puntos deslizados. Con esto lo que quiero que vean es que se va a repetir esto que estamos haciendo, estas vueltas cortas en la cúspide. En este caso serían 2 veces más, ¿sí? En total vamos a tener 5. Yo ahora voy a avanzar y les voy a mostrar cómo queda, pero es exactamente lo mismo. En la cúspide voy a dejar 2 cadenas sin trabajar y en la parte de la base no. En la parte de la base llegamos hasta el final, ¿sí? Esto solo lo vamos a hacer en la parte de arriba del gorro. Aquí pueden observar entonces cómo nos va a quedar repitiendo estas vueltas cortas en total 5 veces. Sería ida y vuelta 10 hileras. Bien, entonces ven que se les va a formar como esta escalerita. Si ustedes tienen que contar, tener 5 escaleras. Esta es la más larga hasta la más cortita, entonces 5. Una vez que tenemos estas 5 vueltas cortas formadas, vamos a unirlas. ¿Cómo vamos a unir? Vamos a empezar, ven, yo estoy aquí en el final. Voy a comenzar a hacer los puntos deslizados de igual manera que trabajé anteriormente. Estoy entonces llegando aquí a la parte superior. Y lo que voy a hacer aquí es esto. Voy a trabajar puntos deslizados hasta el final. ¿Sí? No voy a dejar 2, sino que voy a trabajarlos hasta el final. Y ahora llegué a esta primera vuelta corta completa, voy a pasar al siguiente escalón. Así sería el concepto. Voy a hacer un punto deslizado aquí. Si hago el punto deslizado de esta manera, lo que va a pasar es que se me van informando estas puntitas, ¿ven? Que a mí no me resultan muy agradables, por lo tanto, lo que voy a hacer es esto, miren. Tengo mi último punto deslizado que hice aquí. Voy a tomar este rulito, ¿ven? Nosotros tenemos estas escaleritas, bueno, en estos puntos tenemos un rulito, ¿sí? Que es la cadena que hacemos para levantar y girar nuestro tejido y comenzar, ¿sí? Ese rulito lo voy a tomar, voy a colocar mi aguja por ese rulito, ¿sí? De esta manera, ven, voy a tenerlo así enganchado en mi aguja y ahora sí voy a hacer mi punto deslizado, pasando por estos 2 rulitos al mismo tiempo, ¿sí? De esta manera, miren qué prolijito que queda. Esta técnica de esconder así y tomando esta cadena, lo vamos a hacer en todas las vueltas cortas, ¿sí? Aquí recuerden que teníamos 2 puntos deslizados sin trabajar, recién acabo de tomar uno, me quedaría otro más, no se lo olviden. Son 2 por vuelta corta, ¿sí? Aquí lo tomamos normal. Y ahora voy a pasar al siguiente escalón, ven,
tengo dos para el primero, entonces tomo el rulito de la cadena que tengo acá, lo paso por ahí y ahora sí tomo el de la base y paso por los tres. Uno más acá y así. Miren qué lindo que va quedando, ¿ven? Qué prolijito. Bueno, esto entonces lo vamos a repetir siempre. De esta manera queda súper prolijo. Sí, y el último. Por aquí, por abajo y paso por todos. Y acá estamos con el último, ¿ven? Último punto deslizado. ¿Sí? De esta manera les va a quedar completo cada uno de estos gajos que vamos a ir formando para realizar este gorro Beni, ¿sí? Esta es la parte de la cúspide. Con este movimiento que acabamos de hacer es como vamos a ir formando esa redondez que tiene arriba este gorrito. Por lo tanto, esto que acabo de hacer es lo que voy a repetir las veces necesarias hasta lograr el ancho total de mi gorro. Ya sea usando 2 o 3 colores, es lo mismo, o haciéndolo liso, ¿sí? Es exactamente igual. Vamos a repetir entonces estas escaleritas, las cerramos y con esto ya tenemos el primer gajo completo. Sí, ahora el siguiente paso sería volver todo con puntos deslizados, vuelvo todos puntos deslizados hasta aquí y a partir de ahí comienzo con las vueltas cortas, a repetir la primera, la segunda y así todas las hileras que acabamos de hacer. Tengo ya terminadas todas las vueltas, en total di 8. Si así nos queda abierto, miren, se forma de esta manera el gorrito abierto, ¿sí? Miren qué lindo que quedan los cambios de colores, qué prolijo, ¿sí? Y esta es la parte de arriba. En este caso yo invertí los colores para este terminado, ¿sí? En el que les acabo de mostrar cómo se hacían las vueltas cortas, lo hice al revés, porque en este color lo iban a notar mucho mejor cómo eran las puntadas, ¿sí? Solo por eso. Tenemos aquí ya terminado. Lo que voy a hacer, les voy a pasar un par de medidas. En este caso, este gorrito lo hice para niños, ¿sí? De 10 años. Es mi hijo. Es mucho más corto, no le voy a doblar, no le dejé solapa, por eso es más cortito, entonces les quiero mostrar qué medida tengo. ¿Ven? Tengo unos 21 centímetros, sí, va a ser un gorrito que va a quedar un poquito caído aquí en la cúspide, sí, no es justo, pero bueno, a él le gustan así, entonces lo vamos a hacer con un poco caído aquí. Bien, tenemos entonces 21 centímetros en esa parte y le voy a mostrar acá el ancho para que también lo puedan tener en cuenta. Miren, 31 centímetros así. Pero, detalle, esto se estira tremendo, miren. Así que, por favor, esto a tenerlo en cuenta que no lo tienen que hacer exactamente del tamaño del contorno de la cabeza. Tira muchísimo, miren. ¿Sí? Así que se va a adaptar súper bien. Lo tienen que hacer más angosto, ¿sí? Por favor. Lo único que me queda es esconder hebras, por supuesto, pero primero voy a unir. Voy a hacer una costura. La costura que voy a hacer, la que elegí y la que les voy a enseñar, es una costura que simule esta puntada. Los dos lados del gorro son casi iguales. Muy poca diferencia, pero ustedes van a elegir. Este se hace como una espiga un poco más gordita y de este se hace una espiga más disimulada, ¿ven? No sé si se va a poder notar, pero de este lado no es tan pronunciada como de este. Entonces vamos a elegir que el lado del derecho sea este. Cuando terminé de tejer
todas las hileras, dejé hebra larga para después poder coser, ¿sí? Una de cada color. Entonces vamos a tomar la primera hebra tomada. Aquí lo que voy a hacer es colocar mi aguja envolviendo y tomando las dos, la cadena completa, mejor dicho, ¿ven? La cadena completa. Voy a introducir mi aguja por ahí y la voy a sacar por la siguiente. Este es el movimiento que voy a hacer. Y del lado de arriba, lo que voy a trabajar es tomando solo un rulito de la cadena, pero no el rulito de arriba, sino que voy a tomar el rulito de abajo. Entonces coloco la aguja así por adentro de ese rulito y lo saco por el siguiente. ¿Sí? Es lo mismo, pero solo tomando un rulito. Paso por estos dos. ¿Ven? Ahí ya lo tengo enganchado. Ahora voy a hacer lo mismo, miren. Voy a introducir mi aguja por donde salió. Voy a volver a tomar esa cadena, ¿ven? Completa, y lo paso por el siguiente. De esta manera voy avanzando. Aquí tengo este rulito que es por donde salió la hebra. Ven, acá tengo la hebra que estoy usando. Bueno, por ahí lo vuelvo a introducir y lo saco por el siguiente. Y aquí hago lo mismo, pero tomándolo por completo. 1 y 2. De esta manera voy a ir avanzando. Cuando llego aquí al final, lo que voy a hacer es rematar con un nudito para que me quede trabada la hebra. Y del lado de adentro la voy a esconder. Esta otra que ven acá es la del principio, ¿sí? Ahora la voy a esconder también. Pero bueno, primero esta es la que estoy cosiendo. La voy a esconder aquí entre en las cadenas que tenemos aquí en la parte de atrás, ¿sí? Voy a esconder por ahí. Y esta, que es la hebra que teníamos al principio, también voy a aprovechar aquí y la voy a esconder. Bueno, esto que acabo de hacer con este color, voy a hacer lo mismo, pero ya tomando el otro, ¿ven? En este caso el gris. Entonces de este lado la tomo por completo y del lado de enfrente solo un rulito de la cadena. ¿Sí? De esta manera voy a ir cerrando mi gorrito. Lo mismo entonces hago con el color mostaza. Tengo entonces cerrado, ven, así me queda del lado de adentro y del lado de afuera, miren, casi que ni se nota, ¿sí? Y lo último que voy a hacer entonces es del lado de adentro, ven, lo doy vuelta. Y en la parte de la cúspide, ven, le van a quedar un agujerito muy pequeño, pero lo vamos a cerrar. ¿Sí? Vamos a aquí con el mismo color. Vamos a hacer un nudito para comenzar. Y voy tomando las partes de arriba de mis gajos, estos que fui formando. Y voy a pasar la agujita por ahí, por cada uno de ellos. Por las espigas, ven que se forma ahí en la parte superior. Me está dando un sol hermoso. Espero que deje ver lo que estoy haciendo, pero está muy bonito el sol. Bueno, ¿ven? Lo que hago es estirar y cierro. Aquí simplemente voy a rematar con un nudito y vamos a hacer uno más como para reforzar. Y tenemos terminado nuestro gorrito. Estas hebritas, si quieren, las pueden esconder. Y así nos quedaría terminado entonces con la cúspide ya cerradito, ¿ven? Y la costura aquí que apenas se nota, ¿sí? En este caso, como les conté,
lo hice a medida para que sea apenas un poco caído, que quede justo. Si no, tenemos esta opción que es de adulto, que también lo podemos usar así y que quede caído o doblarlo. ¿Ven? Un doblez chiquitito, pero también queda muy bueno. Y por último les muestro esta versión que es para bebé. Miren, muy linda. Que aquí lo único que hice fue combinar dos colores. ¿Ven? Utilicé dos colores, uno aquí en la cúspide y el otro todo hasta el final para justamente realizar el doblez y que me quede proporcionado la distribución del color. ¿Ven? Por esa razón está así. Este sería para bebé, este para niño y este para adulto. Bueno, hasta aquí llegamos entonces con este trabajito. Espero que les guste, que hayan entendido todo el paso a paso. Si por alguna razón algo los confunde o bueno, no expliqué alguna parte, me lo pueden sugerir en comentarios, me dejan sus preguntas y bueno, lo podemos charlar y despejar todas las dudas que tengamos. Así que los espero en un próximo tutorial. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerden que si les gustó el trabajo, me ayudan muchísimo con un me gusta y justamente con un comentario o compartiendo con amigos o con otras personas tejedoras que les gustaría también tejer este gorrito. Así que muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau.